Estamos de vuelta con Voz Vespertina, recordándote como siempre que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales de Voz Media Network, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. También pueden visitar nuestro portal informativo tvn24.do. Recuerden la musiquita de Jenny, tvn24.do, tvn24. Yo lo hago un poquito como Bad Bunny, pero ahí encontrarán las principales noticias nacionales e internacionales. También pueden llamar y participar de los debates en vivo aquí con nosotros y nuestros invitados, marcando el 809-472-6630. 809-472-6630. ¿Qué tenemos, Jenny Aquino? Bueno, y yo me siento sumamente complacida y feliz de poder compartir en la tarde de hoy con este economista, Tito Olivo. Hay que saber que es Tito Olivo, que está con nosotros. Muy buenas tardes, don Tito, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a todos los amigos que están presentes aquí en el estudio, pero también los que están del otro lado de la pantalla viéndonos a nosotros. Oh, yo estoy muy contenta, muy feliz, porque ya vi que hay unos cuantos que están ahí a la espera de esto. Nuestro invitado es economista y vamos a hablar precisamente del impacto que pudiese tener República Dominicana con este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Quién mejor que un economista para darnos una visión? Pero sobre todo, yo que tengo una pregunta muy certera ahora. La primera vez que nosotros tuvimos, lo bueno es que usted tiene un par de años más que yo, don ¿Unos Tito. cuantos? Unos cuantos, como 5 más. ¿Qué es lo bueno? No, mucho más. Lo bueno de esto, porque yo recuerdo que en el año 90, República Dominicana estuvo pasando un momento muy difícil, que se escaseó el gas. Yo me acuerdo de la crisis del 90, que económica decían que era por todo el conflicto internacional que había, que nosotros durante el periodo de Balaguer sufrimos esa parte, luego vino lo de Citracode, empeoró todo más, pero yo me acuerdo que se hacían largas filas para lograr tener combustible. Me acuerdo de esa situación, teniendo apenas unos 8 años. Y quiero saber, usted, como dicen, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Estaríamos cercanos a esta situación otra vez? Para graficar lo que puede pasar ahora, yo quiero ir a 3 crisis energéticas que ha tenido la humanidad. Y estamos prácticamente en la puerta de la 4ª crisis energética. La primera crisis energética fue por una guerra, la guerra del Yom Kippur, en el año 1973. Fue la guerra entre los árabes e israelíes. Se conoce también como la guerra de los 6 días. La OPEP, a pedido de los países árabes, puso un bloqueo a las naciones que apoyaron a Israel en esa guerra. Y el barril de petróleo de $2.50 que costaba, pasó a $11.90. En la República Dominicana hubieron apagones de 12 horas. Wow. Porque la matriz energética eso fue de un esa momento más fuerte que cuando lo del Golfo Pérsico. Sí, fue más fuerte, fue la primera crisis. Que fue la que yo viví por mi edad. Sí, fue la primera crisis y fue la estructura, la matriz energética de la República Dominicana en un 90 y tanto % dependían de fuel oil, que es petróleo. Recuérdense, ustedes lo pueden buscar por YouTube, que Balaguer acusó a Wessing en el año 1970, cuando el golpe, y le dijo que no se habían hecho las presas de Tavera y Valdesia por ser él un conspirador impenitente. Y lo señalaba, usted es un conspirador impenitente. Pero vámonos al caso. Para esa época se decían que los apagones venían debido a que había en Chichigua, eso lo decía Julio Sauri, y ustedes pueden entrar y buscar los apagones de Julio Sauri, la Chichigua de Julio Sauri, o preguntarle a sus padres sobre ese tema de la Chichigua de Julio Sauri. Eso, vivimos esos apagones, se decían que era por obsolescencia de las redes, que en las Chichiguas se enganchaban, que era por problemas que había pasado en la Revolución de Abril del año 1965, pero la realidad es la realidad. No teníamos el dinero para comprar el combustible para poder dar la energía en nuestra nación. La segunda crisis energética se da entre el 79 y los 80 y es
con la guerra Irán-Irak, que comienza primero con el derrocamiento del Shah de Irán. El barril de petróleo pasa de $11, alrededor de $11, a $30. Vuelve otra vez un proceso de crisis en la economía dominicana y ahí se comienza a dar lo que en economía nunca se prevería que se iba a dar, que era estancamiento económico con inflación. Estanflación, creo que es el concepto. Estanflación se llama, lo llamó un neoliberal, uno de los que se llama padre del neoliberalismo, Milton Friedman. Estanflación. ¿Y por qué nunca se preveía? Keynes hace su análisis, igual que Kalecki, que eran economistas y son los que más han analizado las crisis en la economía global para esa época, desde la crisis del 29. Kalecki desde una concepción marxiana. Keynes decía que no había leído a Marx, pero Joan Robinson, que era asistente de él, decía, bueno, si no lo leyó, perdió mucho tiempo para llegar a la conclusión. Me gustó eso. ¿Y por qué decía esto? Porque Marx hacía un análisis de la crisis que se presentaba. Claro, un diagnóstico. Entonces, en el capítulo 2 del Capital, él hablaba de la elevación de la composición orgánica del capital. ¿Y con qué se come esto? Porque muchas veces los economistas hablamos con términos rebuscados y no Sí. lo entienden. Gracias. Es la elevación de la tecnología. El capital, para buscar rentabilidad, eleva el nivel de tecnología. Pero eso lo hace un capitalista, pero lo hacen todos. ¿Y qué sucede cuando se eleva la tecnología? Tú desprecias mano de obra. Claro. Entonces tú buscas mayor productividad, pero tú has hecho inversiones, costos fijos se te elevan porque tú has hecho inversiones y has cogido préstamos, pero tú elevas tus inventarios. Entonces, cuando tú sacas mano de obra, la demanda efectiva cae. Mientras está produciendo, la oferta está aumentando. Está aumentando la oferta, pero la demanda cae porque los obreros, que son los que más consumen, Keynes analizaba muy bien y decía, existe una propensión marginal a consumir y una propensión marginal al ahorro. Mientras más altos son tus ingresos, tu propensión marginal al ahorro es mayor. Mientras más bajo, todo lo que tú ganas lo consumes. Entonces, el obrero tiene menor ingreso que el capital, que el dueño del capital. Entonces, cuando tú lo sacas, deja de consumir. Claro. Al dejar de consumir, venía la crisis, pero tú tenías el stock lleno de productos, porque la productividad tuya se te había incrementado, pero además te había endeudado para comprar la máquina. Entonces venía la crisis. Ahora, ¿qué plantea Marx ante la crisis? Que el Estado debía de intervenir en la economía. ¿Y cómo lo debía de hacer? Haciendo obras de infraestructura para emplear mucha mano de obra e incrementar la demanda. Estimular la demanda. Estimular la demanda. Bajar la tasa de interés en ese momento para que los inversionistas pudieran invertir. Y también para que la familia pudiera consumir a precio barato. ¿Por qué? Porque cuando se daba la deflación, que los precios caían, era porque existía una ausencia de demanda. Entonces, él planteaba por otro sitio, cuando se daba la inflación, al contrario, era porque la economía se calentaba, entonces tú tenías que reducir el gasto público, tenías que incrementar la tasa de interés para pinchar la burbuja, como se dice en economía, y bajar la demanda. Pero aquí no se da eso, y no se da, se produce esta inflación por una sencilla razón. El problema no viene por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Y los países se miden en la cantidad de energía que consumen. Un país es mucho más desarrollado o menos desarrollado debido al consumo energético que tenga. Entonces, como tú has incrementado la energía, por un lado, tú incrementaste la energía, la producción de bienes, los precios se van a incrementar. Pero había otra situación, había varias centrales sindicales
en Estados Unidos, en Europa, que habían hecho pactos que inmediatamente se subía la inflación, había que subir los salarios. Entonces, ahí es que viene lo que se va a conocer como el neoliberalismo, que trata de resolver el problema por el lado de la oferta. ¿Cómo lo hacen? Deslocalizando la producción que se da en los países centrales para mudarlo a países de menor nivel de desarrollo o que tenía mayor mano de obra. Vienen lo que se conoce como zonas francas industriales. Se da primero la iniciativa de la Cuenca del Caribe, se eliminan los impuestos de entrada a los países centrales, se le quitan los impuestos y aranceles que pagan en estos países. Estamos en los 80. Ya en los 80. Y comienzan a migrar esas empresas. Primero para toda esta área y después hacia Asia y se localizan las empresas allá. China se aprovecha de esa situación. Pero hábilmente China le dice, ok, yo voy a permitir con una mano de obra muy formalizada, muy bien preparada, yo voy a permitir de dos formas. Una forma, el Estado es socio al 51%. Y ustedes van a tener una mano de obra formalizada, libre de conflictos laborales, y yo me voy a encargar de darle salud, educación y todas las cosas. Y la otra es una participación del 33, 33 y 34% del Estado. El capital 33, mano de obra 33 y el Estado 44. Eso le permitió desarrollar una base económica dentro de los chinos que comienzan a desarrollar en el área tecnológica inversiones. Ahí está Huawei y una serie de cosas. Surgen así, Sí, claro. con este desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? China va avanzando económicamente, pero este modelo neoliberal, en la gran mayoría de naciones, aunque permite un crecimiento del Producto Bruto Interno, las desigualdades sociales Efectivamente. se abren, se incrementan. Y es ahí donde hablan de estanflación, que era lo que Keynes nunca se imaginaba que se iba a dar. Entonces, esto comienzan a reducir los costos salariales de las empresas, ya que se dan los costos energéticos y toda esta cosa a través de la localización fuera de los países centrales. Y estos países se van a dedicar más a el área de servicio y a especular en la bolsa. En el año 1929, cuando se da la crisis del año 1929, La Gran Depresión. la Gran Depresión, porque la primera crisis que se conoce es la crisis de los tulipanes que se da en Holanda. Sí. Que- Primer mercado, digamos, bolsa Bolsa de valores. Especulativa, Primitiva. especulativa Sí. se da ya con los bulbos de los tulipanes, pero eso sería otra 500, como dicen en Manzanillo, nativo. Entonces, ¿qué pasa En el 90. en el 90? Se elimina una ley, que era la ley de 2 senadores norteamericanos que se llamaban Glass-Steagall, que se produce en los 30 para evitar que los bancos de segundo piso pudieran tener acciones en los bancos de primer piso. Para que entiendan, los bancos de segundo piso son los bancos de inversiones para el público que está del otro lado. Y los bancos de primer piso son los bancos comerciales que conocemos, que tú vas y coges prestado. ¿Y por qué se hacía esto? Ahí se sentaron las bases de la crisis del 2008, se empezaron a sentar las bases. Ahí, por eso estoy analizando eso Interesantísimo. para que lo puedan ver. ¿Y por qué se crea esto? Porque muchos bancos comenzaron a prestar a través de bancos de primer piso, que ellos lo cogían, a la gente para que fueran a especular a la bolsa. Entonces, en los felices 90 que Stigler escribe, hace un análisis, una radiografía de esto que yo estoy diciendo. Es un premio Nobel de la economía y habla y dice que... Joseph Stiglitz, amigo de Luis Abinader, él lo menciona mucho. Bueno, Stiglitz es amigo de todos los economistas porque
escribe Los Felices 90 y ahí Stiglitz dice que comienza a darse las bases, a crearse las bases para una gran crisis posterior en esos Felices 90. ¿Por qué? Porque comienza un proceso de desregularización en la economía, a eliminar esas barreras que permitían que el capital pudiera especular. Se elimina la ley de Glass-Steagall y permiten que los bancos de segundo piso puedan comprar a los bancos de primer piso. Comienza la base, que tú lo mismo lo has dicho, de la crisis del 2008. ¿Y por qué comienza la base de la crisis del 2008? Porque existe una ley en Estados Unidos, se creó una ley que en términos real podría ser muy interesante porque era para que las personas que no tenían vivienda pudieran adquirir su vivienda a un 2% de interés anual. ¿Quién se va a oponer a eso? No. Ahora, ¿qué pasó con la ley? Los bancos de segundo piso, a través de su banco de primer piso, mandaron a un tal Madoff que había, y Madoff te decía, hermano, venga acá, si usted va ahora mismo a comprar opciones a la bolsa, tú no vas a poder, pero vamos a hacer una base monetaria que tú permitas entrar en la bolsa y tú obtengas rendimiento. Tu casa vale $100,000 hoy, pero en el futuro va a valer 200,000. A través de los bancos que yo tengo acceso, te vamos a prestar esos $200,000 y te vamos a dar un rendimiento del 2% si tú lo dejas mensual. Y tú vas a pagar $4,000 anual. Entonces hacían esto. ¿Y qué se hacía? Se iba al mercado de futuro a comprar opciones a futuro, especular. ¿Y con qué se fue a especular? Con el petróleo. Se comenzó a comprar petróleo y el petróleo comenzó a dispararse desde $20 a $144 el barril. Y vino la tercera crisis del petróleo, no por guerra, sino por especulación. En el 2008. En el 2007-2008. Bueno, en España la parte de inmobiliaria se hizo, yo me acuerdo, exacto, porque allá, exacto, en España. Entonces comienza esa crisis y se da esa crisis. Ahora, para resolver esa crisis, el sector financiero y los gobiernos no se fueron al centro de la crisis. Le achacaron a Madoff, que fue y qué sé yo cuánto, pero comenzaron a salvar los bancos muy difíciles de quebrar, después que quebró Lehman Brothers, porque veían lo que podía pasar, y se fueron a salvarlo. ¿Y con qué se van a salvar esos bancos? Con lo que se llama flexibilización cuantitativa. ¿Y qué es la flexibilización cuantitativa? El gobierno, a través de la Reserva Federal o a través de bancos centrales europeos, pone a tasa cero o a tasas de interés negativo financiamiento para los grandes bancos. ¿Y qué hacen los grandes bancos? Mueven sus empresas hacia Asia, su de producción ya la tienen allá, pero lo que hacen es que van a la bolsa con ese dinero a comprar acciones de su propia empresa, porque quitaron esa traba de que tú no podías comprar acciones de tus empresas que había anteriormente para evitar las especulaciones que estaban dentro de la ley de Glass-Steagall. Para eliminarlo se quita eso. Entonces esos grandes bancos van a comprar acciones a sus empresas asociadas. Y tú puedes darte cuenta que hay una empresa eléctrica que hace carros, que se llama Tesla, que produce 400,000 carros al año, mientras Ford produce 4 o 5 millones de carros. La valoración en bolsa de Tesla es mayor que la de Ford. Claro. Entonces, sufrió mucho para llegar ahí, le apostó al futuro Elon Musk. Sí, entonces se vinculó muy. Él es un gran especulador. Sí. Inclusive por Twitter él mueve acciones hasta la criptomoneda. Él la mueve, la tumba y la sube. Cuando dice, él la tumba y la sube. Y ha recibido sanciones de los organismos correspondientes en Estados Unidos. Sí, por eso. pero
¿Qué hacen a ti con sancionarte con 1 millón o 2 millones de dólares si tú te estás llevando 100 o 200 por el otro lado? Lo cojo. Entonces, comienza esa flexibilización cuantitativa con tasa cero. No da en la economía inflación. ¿Por qué? Porque no entra la economía real. Yo pongo 1 millón de dólares y lo pago en personas que van a consumir. Esas personas van a demandar bienes. Eso, a donde tú demandas bienes, va a la industria a comprar y hay todo un encadenamiento. Y si no hay producción, se va a la importación, viene la depreciación monetaria y viene la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Como eso se va a la bolsa a especular, va de la bolsa a los bancos y de los bancos a la bolsa. No hay. No. Porque la propensión marginal al ahorrar, como decía Keynes, es muy alta de esa gente. Van a usar una ínfima parte para su consumo. Ahora, ¿a dónde se crea esta crisis que estamos viviendo? Cuando se da una crisis sanitaria por la misma explotación del hombre de los recursos. Tenemos recursos escasos con un consumo ilimitado. Entonces, áreas que anteriormente eran bosques y hábitat de animales, pues hoy son hábitat de gente. Así es. Y convivimos con los animales. Y hay enfermedades como los coronavirus, que son endémicos en ciertos animales, pero que son mortales para nosotros. Y hay cientos de miles de virus que todavía no conocemos, Que no están en conocemos. la vida salvaje. Todas están ahí. Entonces, toda esa situación comienza a complicarse y hay que cerrar la economía. Pero para cerrar la economía hay que dar unos estímulos monetarios. Y esos estímulos monetarios van a las personas. Y esas personas comienzan a gastar, pero también se da el trabajo desde la casa. Y esas personas tienen mayor nivel de ingreso y comienzan a comprar casa, comprar televisor y a remesar. Y eso nos permite a nosotros que las remesas se incrementen Claro. en un momento que la economía estaba cerrada. Sí. Claro. Pero también crea una condición que los chips desaparecen. ¿Por qué? Porque se están produciendo menos porque la economía está cerrada, pero además se incrementó la demanda porque se está trabajando desde la casa, se están comprando más televisores, se están comprando más carros y todo en este momento lleva chip, microchip. Entonces se incrementa la demanda de este, comienza un proceso inflacionario. Pero se da otro proceso inflacionario que como toda la economía se localizó en Asia, Sí. los barcos tienen que ir vacíos a buscar los productos que se están consumiendo en esta parte del mundo. ¿Y qué pasa? Se cobra un falso flete o un flete muerto. Y porque el barco te dice, sí, yo te voy a buscar el furgón que está allá, pero yo estoy vacío aquí. Te vale doble. Claro. Pero no es solamente que te vale doble, es que comienza a haber escasez de barcos, porque no todos están. Entonces, yo estoy lleno y tú quieres traer tu carga y te dice, yo te pago doble. Dice, no, a mí ya yo estoy, que me pagaron doble, te pago 4 veces. Y por eso es que tú ves que fletes que anteriormente de furgones que costaban Claro. $1,500, Y se cuestan incrementaron. $9,000. Sí. Ahora, a partir de diciembre vimos todo ese movimiento, noviembre, Entonces, diciembre, que incluso ¿qué pasa? todo se retrasó en República Lo que Dominicana. está pasando es eso. Entonces, ante esa situación, se nos presenta una posibilidad de una crisis energética que va a incrementar la inflación en todos los órdenes. Y no es como dicen, Putin duró 8 años preparando lo que venía. Exacto. Y se preparó en todos los órdenes. Ucrania, más de la mitad de la población ucrania vive fuera de Ucrania, en todo lo que se llama el Donbass, Odessa y toda esa parte, pero son de descendencia rusa. Ucrania y Rusia tienen un tronco común que va en lo que se conoce como el Ruf de Kiev. La capital de Rusia era Kiev. Y desde el siglo IX hasta el siglo XIII fue así hasta que los mongoles la invaden.
la destruyen y se separan. Después Lenin crea Ucrania. Ucrania no existía como nación. Lenin crea Ucrania con toda la periferia, con parte que le quitan a Polonia después de la guerra y de toda esa cosa, y suman y se crea Ucrania. Y a Crimea se lo entrega. Sí, lo recuerdo. Lo entrega Nikita Khrushchev en 1954. Cuando eran ambos parte de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Pero lo que pasa, que ahí Putin dice, fue una cuestión muy mal manejada por Lenin, porque si él no crea a Ucrania, no se dan todos esos conflictos. Pero tampoco Lenin era brujo para pensar que esta situación que en un futuro iban a ver. se iba a dar. Pero por eso anexarse Crimea en el 2014 lo vieron como un acto patriótico en Rusia. Pero no solamente los rusos no protestaron por anexarse Crimea. No, pero no solamente. La gente de Crimea, el 96% votó para irse. En el referéndum. En el referéndum. Entonces, es una situación compleja. Muy compleja. Y hay que ver quién escribe la historia y de qué lado se escribe. Yo lo pienso mucho para hablar de eso y sé que me falta información todavía. Es una situación muy compleja y ojalá nosotros que eso se resuelva mañana. Sí. Porque mientras más temprano se resuelve eso y mientras menos grado de conflictividad hay y que ellos puedan, como hermanos que fueron en el surgimiento de ambos, que puedan solucionar ese problema. Porque ese problema, como bien tú lo ya decías, fue creado desde fuera. Porque el mismo Putin les reclamó, Rusia cuando se destruyó La Unión Soviética. la Unión Soviética, cayó en manos de un alcohólico, que era Yeltsin. El tipo estaba en todo, menos en lo que tenía que estar. Que su único mérito fue enfrentar a Gorbachev. Ese fue su único mérito. Cuando nadie lo hacía. El único mérito de él fue cuando le dieron el golpe de Estado a Gorbachev. Él salió y dijo que no. No que lo enfrentó, sino que enfrentó el golpe de Estado que habían dado. Y lanzó los diputados y la Duma a la cosa. Y ahí creó a Rusia y se lanzó él como presidente. Pero después, eso dicen que fue bajo un humo que lo hizo. Entonces, sí tendremos consecuencias importantes en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Rusia se destruye, se firma un acuerdo con Gorbachev de que no se iba a extender la OTAN más allá y comenzaron a hacer cara a Rusia. Claro. Comenzaron a hacer cara a Rusia. Claro. Y Rusia ve lo que pasa con Yugoslavia. Entonces viene Putin. Cuando tú haces las encuestas a nivel de Rusia, hay 3 personajes en Rusia que tienen históricamente los mayores niveles de popularidad. Porque ellos no tienen la visión que tenemos nosotros. Los 3 elementos son Iván el Terrible, Stalin y Putin. Iván ese fue el primer zar, ¿o me equivoco? Iván fue el primer zar. Iván fue de los zares que no jugaban. Antiguo, que planteaba la ampliación. ¿Y por qué Putin se le levantó? Rusia estaba con los chechenos. Iván el Terrible, Putin, ¿y cuál es el tercero? Stalin. O sea, mira. Una figura tan lúgubre. Búscalo en Google. Sí. Busca en Google. No se lo creo. ¿Cuáles son? Entonces te va a decir, eso lo hizo la BBC, ni lo hizo RT, eso lo hizo la BBC de Londres. Esa encuesta entre los rusos. Porque ellos entienden mucho el fervor imperial, ese ego de ser potencia y el ego de ser mancillado, que no es fácil. Después que tú te estás acostumbrado Claro, a Estados Unidos le pasa todos los días. Eso. Ese es su problema con China. Exactamente. Es la potencia que está por emerger. Desde Atenas y Esparta. Por eso es que se repite la historia, como La está diciendo historia- Jenny. la La historia- repetimos, la repetimos, la repetimos. No la vemos, Y pero entonces, ¿qué podríamos La que no termina de morir. Entonces ahí se da ese problema y ese grado de conflictividad que termina en guerra. Don Tito? Ahora,
¿Qué pasa ahí? Y es que en esa situación se manejó mal y él se fue preparando. Putin es campeón de ajedrez de la escuela Y de judo. de la KGB. Sí, que es otra cosa que la gente no sabe. Y- Él era de la KGB. Teniente coronel. Y al tumbar el muro de Berlín, era él el segundo comandante de la fuerza. El comandante salió corriendo cuando la gente estaba frente a al lugar, a la oficina de la KGB, al edificio. Salió corriendo y él se quedó con 12 hombres. Y le dijo a cada uno que se llenaran el cinto de Munición. peines de AK-47. Y bajó con otro. Y bajó donde estaban la gente y le dice, miren, cada peine de estos tiene 32 tiros. Yo tengo tantos peines. Yo voy a tirar hasta que me quede un solo tiro y mataré a cada uno de ustedes. Y el último lo utilizaré para mí, para que ustedes no me maten. Wow. Ustedes tienen dos opciones. O nos vamos a morir todos o se van de ahí. Y él dio la vuelta y subió y cuando abrió la ventana no había uno ahí. Ya. No había uno. Don Tito, usted sabe que el tiempo es un dictador en televisión y ha sido una cátedra sumamente interesante para que vean que uno siempre dice hay una causa y hay una consecuencia. efecto. Exactamente. Entonces, nosotros lo vamos, hay un compromiso que usted tiene que volver porque mire, esto ha sido una cátedra, pero por último, para nosotros tener ahí, porque tenemos nuestra próxima invitada también y no quiero que se me vaya, usted tiene que estar aquí para que vea que venimos con un tema sumamente interesante. De Rusia, este programa viene maravilloso después. Usted verá ahora mismo, pero quiero saber consecuencias para República Dominicana de cara a esta situación entre Rusia y Ucrania. Consecuencias para la República Dominicana y para el mundo van a ser muy graves. Eso. Lo primero es que Rusia es una potencia energética en gas, carbón y petróleo. Hay una demanda de 100 millones de barriles de petróleo por día y Rusia produce 11 millones de barriles para suplir esa demanda. Es el segundo en gas, o el tercero en gas natural. Es gran productor de carbón y todo esto se utiliza en la energía, pero además es productor conjuntamente con Ucrania y con Bielorrusia de abonos químicos que se utiliza en la producción agrícola. Así es. Y todo esto se suspende. Pero es productor de trigo, es productor de centeno, es productor de cebada, y todo esto va a hacer que los precios suban vertiginosamente. Y al subir los precios por el lado de los combustibles y por el lado que teníamos anteriormente, por el lado de la producción, por la crisis que vivimos recientemente, va a haber un encadenamiento de crisis que va a traer crisis sociales en las economías y en los pueblos. Y ahí nosotros que demandamos alrededor de 140,000 barriles de petróleos al día, de combustibles al día, no tenemos a Petrocaribe como lo teníamos en 2008, que nos subsidiaba de 30,000 a 50,000 barriles. No que nos lo daba a menor precio, se compraba al mismo precio. Era un mecanismo de financiamiento Era para un los gobiernos. mecanismo de financiamiento desde que pasaba de los $25, era un 5%, hasta que pasaba de los $50, que era el 50%, con 25 años para pagar a la tasa de interés del 1% y 3 años de gracia. Y poder pagarlo con productos nacionales. Era un mecanismo bueno para Venezuela y bueno para estos países. Estaba Petrosur, Petrocaribe y Petroandino que se hizo. ¿Y por qué bueno para Venezuela? Porque Venezuela tenía que vender. El petróleo de Venezuela es un petróleo pesado. Se le llama en el argot de la energía agrio. ¿Y por qué agrio? Porque huele a ajo por el azufre que tiene. Entonces se dice que el petróleo pesado es agrio y
el liviano es dulce. Yo no sé si ustedes han oído esos términos. No lo había oído, No, pero entiendo la nunca. lógica. Entonces, para procesarlo, era en Estados Unidos, donde estaba Cico, que era una empresa venezolana, pero también habían otras empresas que podían procesar. Se sacan todos los subderivados, más de los 100 derivados que tiene el petróleo. Esto lleva petróleo, esto lleva petróleo, todo lleva petróleo, los celulares y todo eso. Hasta los medicamentos como la penicilina y la ropa. Todo está muy vinculado al petróleo. Pero dígame del impacto entonces, de este conflicto. Por ejemplo, yo escuché al ministro de Industria decir el 56% aproximadamente de la palanquilla de acero se trae de Ucrania y yo me quedé... Pero, Yo no lo sabía eso, sí, 56%. porque por la energía era barata ya. El turismo, yo no sabía que estaba creciendo tanto sí. y que Rusia era uno de los mayores mercados. El segundo mercado. ¿Cómo va a impactar eso la economía? Porque Entonces, ahora que yo veo que el gobierno se está reuniendo, a ver qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros no tenemos ese mecanismo de Petrocaribe que beneficiaba a Venezuela Sí. porque ponía en el área ese petróleo, pero además recibía productos Los que ellos rubros tenían que agrícolas, comprar. los rubros agrícolas que por su suelo no le pueden mantenía mantener. todo un dinamismo económico y de hincamiento. Hubieron 4 acuerdos energéticos, el de Puerto Ordaz en 1975, el de San José en 1980, el de Caracas 2000 y Petrocaribe 2005. Pero no tenemos. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer en el corto plazo? Ajá. Nosotros tenemos que impulsar las energías renovables, querrámoslo o no lo querramos. Okay. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Manzanillo hay un gran embalse de agua, que pocas personas lo conocen, pero los que somos de Manzanillo sí lo conocemos. Sí. Se llama Esterobalsa y eso se llama Filullín. El yaque desembocaba como un estuario y el presidente Juan Isidro Jiménez Pereira desvió el yaque para exportar madera, que él era exportador de madera. Y todo eso se convirtió en un lago de agua salada. Entonces, desde Manzanillo a Copey, en Filullín, van toda esa agua. Ahí, ¿qué se puede hacer? Montar paneles solares en el agua, flotante. Llenar todo eso de paneles solares. Ahí tú puedes producir 400, 500 megas de electricidad. Ahora, tiene un problema, es intermitente. ¿Y qué tú pudieras hacer? Producir hidrógeno verde. India lo está haciendo, no es imposible. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno? Cuando tú haces por hidrólisis, se pierde la misma cantidad de electricidad que la misma de hidrógeno que tú produces. Entonces, no hay beneficio. Pero con los paneles solares, el hidrógeno verde, como la energía renovable es intermitente, tanto la eólica como la solar, entonces tú conviertes en hidrógeno. Y esa planta de 800 megas que van a instalar en Manzanillo a gas, que se va a disparar el precio del gas, por lo que vimos, entonces alimentarla con hidrógeno verde, directamente in situ. ¿Por qué aumentarla? Porque el transporte del hidrógeno es que lo encarece por la inestabilidad del hidrógeno. Tú andas con una bomba. Sí. Claro. Pero si tú inmediatamente inyectas, no tiene problema, porque tú tienes todos los controles ahí. Óigame, a esto de nosotros ha sido maravilloso, así que yo quiero que usted venga otro día a hablarnos. Sí, porque tenemos que hablar de este tipo de Yo me voy el de día cosas. 8 a Chile. Voy a la juramentación del presidente Boric y vengo el 13. Ok. Nosotros tenemos un compromiso ya de un poquito más adelante poderlo ver para tener mayor detenimiento, porque temas así son sumamente apasionantes. Oye, estas explicaciones yo no las he visto en ningún medio. Exactamente, Sobre el encontrar origen una de la persona. crisis actual. Exacto, encontrar una persona que pueda de una manera didáctica, armónica, dinámica, explicarnos todo lo que ha sido la evolución de las crisis que hemos tenido y que tenemos que estar preparados. Dicen que guerra avisada no mata soldados. Así que estuvimos hoy con nuestro economista, don Tito Olivo, que ya está. Olivo. Sí, El don que ya me hace está ahí. viejo. Bueno, no, porque es que tú me llevas 5 años y yo lo digo así. Pero No. ahora no se me vaya. ¿Sabe por qué? Porque viene María Grullón. ¿Cómo sanar? Recuerden que hay 2 crisis ahora.
No tenemos la crisis energética, pero hay una crisis mental. Y la salud mental es sumamente importante al ser humano. Le faltará salud mental a Putin, pero él que sé que está en vivo viéndonos a nosotros, que sepa que vamos a tocar el tema. Sanar luego de una ruptura con nuestra psicóloga y nuestra querida María Grullón, que viene luego de la pausa a tratar con nosotros este tema. Yo quisiera saber si María Grullón es de Montecristi, de los Grullón de Montecristi. Lo sabremos después de estos comerciales.